Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están pasando? ¿Cómo están, Divino Marinés? día, Sí, precioso, espectacular. Divino día. Divina semana por ahora, de lo que sabemos hasta el jueves. Bien. Se va a mantener bien o mejor incluso. ¿Bien o mejor? Bien o mejor, sí. Así me gusta, Sotelo. Sí. Así me gusta tenerlo de compañero. No. Mire lo que es esa Rambla. Bueno, la bajante es un poco preocupante, pero rimas aparte. Miremos la parte buena. El color, ese azul, ¿no? ¡Qué maravilla! Es el mar. ¡Qué paisito, El mar de Palermo. Y mire cómo están de marrones todavía los árboles. Sí, es cierto. Bueno, pero ya está verdeando. Acordate lo que era esta imagen hace Sí, un mes. no sé, pero pensé que ya podía verse más verde. No, ya están los cercos, los rosales. Los rosales No, hay algunas plantas que ya están... Ya están floreciendo. Ya sí, están claro, avisadas. Claro. Sí. La verdad es que sí. Las magnolias están espectaculares. La magnolia japonesa, esa que tiene como una flor... Magnolia japonesa de su perfume. No, bueno, debe ser... Es una flor como aterciopelada que tiene 2 o 3 pétalos grandes. No la tengo. Lila o color nácar. Sí. Preciosa planta de jardín. Ornamental, ¿no? Claro. No es fragancia. No da fruto tampoco. Presencia. No se come, no se huele. No, pero se disfruta. Bueno, muy bien. Lo que no está para disfrutar es el clima económico en Argentina. Está poco disfrutable. Y viste que siempre algún impacto tienen, menor, por cierto, de lo que ha habido en otras oportunidades, según especulan los especialistas, pero en algo, alguna consecuencia va a tener. Lo vamos a analizar en instantes con Gabriela Mordecki, sí, que es economista. Será un gusto recibirla. La La economista Gabriela Mordecki estará con nosotros. Vamos a ver un poquito estos posibles efectos que pueden llegar a darse en nuestro país. Ya ayer los noticieros empezaron a consultar algunos sectores, algunos se quejaron, algunos plantearon algunas solicitudes y otros tomaron medidas. De todo eso vamos a hablar un poquito con nuestra invitada. Yo la acabo de saludar y un poco en broma y un tanto en serio le digo, siempre nos vemos cuando hay incendios que apagar, ¿eh? Sí. Pero es un gusto recibirla y además es especialmente clara a la hora de explicar como buena universitaria. Bueno, y tenemos también ayer un hecho muy grave, ¿no? Un hecho de violencia, un asalto a una remesa bancaria en la zona del Palacio Legislativo, en una zona muy transitada, muy concurrida, y no hubo además, bueno, heridos, uno de ellos de gravedad, y no fue algo peor de casualidad, porque había efectivamente, niños. Una zona de mucha gente. Sí, uno de los heridos estaba a 100 metros y fue una bala que, bueno, que no era para él. Estaba el IPA, podría haber agarrado gente caminando por la calle en cantidades mayores todavía de que había, ¿no? Las paradas, afortunadamente algunos vecinos se refugiaron en la iglesia, está a una cuadra la zona del Colegio del Sagrado Corazón, del seminario. De la Sagrada Familia. Sagrada Familia, perdón. La verdad es que sí, es una zona muy transitada, muy movilizada y al atardecer también es una hora de mucho tránsito ahí, porque hay tráfico de un nudo que se conecta con distintos lugares de Montevideo. Bueno, afortunadamente Subrayado acaba de cerrar diciendo que ya están todas fuera de peligro las personas que fueron heridas en esta circunstancia. Sin embargo, este es un tema que nos motiva y nuestra compañera Magdalena Correa ha decidido consultar al doctor Gustavo Subía. Ya tiene como hombre de la política y también como ex fiscal algunas puntualizaciones que hacer con respecto al asalto a esta remesa a metros del Palacio Legislativo. Vamos contigo, Maggie. Buenas tardes, Marinés. Gerardo, también así es un hecho que afortunadamente no tuvo víctimas mortales, como señalaban ustedes, sobre todo una hora estratégica, pico, allí está el IPA también, no escuché si hicieron referencia a eso, también sumamente transitada, sobre todo muchos vehículos que salen de Montevideo por esa zona, así que bueno, tenemos visitas por aquí en el móvil también. Estamos con el fiscal retirado Gustavo Subía para hacer algunas puntualizaciones, como él señalaba recién, algunos cuestionamientos sobre todo al gobierno Subía. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no. Esto es lamentablemente más de lo mismo, pero es esa sensación, ese cuento de la rana que está en el sartén, se le sube la temperatura, no toma conciencia porque es gradual y llega un momento en que no se puede escapar y muere. Estamos ante esta situación. Es absurdo, estamos queriendo cazar elefantes con balas 22 o con flechas de goma. La reacción del Estado
frente al crecimiento delictual que se da en los porcentajes de incrementos de rapiñas y de homicidios, la reacción del Estado ha sido apenas modificar en un 15% un código procesal que ha sido un desastre. Un desastre. Habilitó las compuertas para que, por ejemplo, hace 2 meses una rapiña semejante a la que ayer tuvo los resultados brutales que tuvo, con heridos, con balacera, simbólicamente frente al mismo Palacio Legislativo donde se votó el CPP. En Flores, por ejemplo, hace 3, 4 meses, personas formalizadas por complicidad en rapiña, es decir, integrantes de una banda armada, recibieron el beneficio de la libertad vigilada intensiva, que es una vergüenza, una libertad que está legislada por la 19446, donde hasta 5 años de penitenciaría se pueden cumplir en la casa, durmiendo de noche con la comodidad de cualquier ciudadano. En definitiva, mientras usemos balas de goma para repeler este tipo de delitos brutales, violentos, en crecimiento a nivel estadístico, a nivel de formato de sangre, como están sucediendo, ayer eran armas automáticas. Bueno, mientras usemos el diseño legal que tenemos, esto no prospera. ¿Las balas de gomas que hace referencia son a las que va a comprar el Ministerio del Interior? No, es una ironía de mi parte. Okay. Bala de goma significa que usted le está tirando con balas de plástico a personas que pueden usar una AK-47 que tiene eficiencia militar para matar. Entonces, el símil que le uso significa que estamos legislando para dejar personas sueltas permanentemente aunque cometan delitos gravísimos. Ahora en el Parlamento hubo un proyecto que modificó en algo el antiguo CPP, que era absolutamente desastroso. Ese proyecto podrá haber mejorado un 15%, pero le pongo un caso clarito. Un rapiñero primario hoy no es necesario ni preceptiva la prisión preventiva. Queda en libertad porque es primario, solamente se severizó a los que son reincidentes. Y la pregunta que surge básica es: ¿y por qué el primario que comete un hecho gravísimo tiene ese derecho a quedar en libertad esperando la sentencia? ¿Usted entiende que esas modificaciones cambiarían la realidad de la coyuntura por la que estamos atravesando a nivel de violencia? En una clase donde los chiquilines hacen lo que quieren y un día la maestra con la directora cambia las reglas de convivencia, no es mágico, no es de un día para otro, pero empieza a formatearse otro criterio. ¿Cuántos se hicieron esta gavilla que hizo ayer el asalto al Banco Itaú? $200.000. Con $200.000 vamos a soñar, a seguir soñando en decirle a la gente: no, anda para las 8 horas, muchacho, porque si lo atrapan, el porcentaje de atrapar delincuentes en este país es del 2.5%. Si usted fuera a la ruleta, es jugador compulsivo y la posibilidad de perder es un 2.5%. Mañana yo me dedico a jugar a la ruleta todo el día. Es tan ínfima la capacidad de perder, pero no termina ahí. El 2.5 es atrapado de los delitos denunciados, pero lo que es atrapado tiene beneficio de proceso abreviado, procesamiento sin prisión, libertad anticipada, libertad vigilada intensiva. Puedo seguir toda la tarde, yo creo que ya todo el país conoce mi cántico referente a todas las formas de zafar. Entonces, el ejemplo de hoy: enfrentamos al elefante o al rinoceronte que nos ataca con balas de goma. Entonces, no digamos mañana qué está pasando, que no se mecen los cabellos el sistema político. Lo que está pasando es que al rinoceronte hay que tirarla con balas especiales para poder detenerlo. Con balas de goma, como hoy estamos tratando la delincuencia, no detenemos a nadie. Está sufriendo, gente muriendo, 60% de incrementos de homicidio. Ayer, ¿por qué no murieron esas 7 personas? Por el azar. Son balas de guerra que se usaban. Estamos ante que los guardias de seguridad protegieron a una abuela con su nieta. Y el Estado protege los derechos de los delincuentes si son capturadas y le va a ofrecer un proceso abreviado o un procesamiento sin prisión. Pobrecito. Bueno, es demencial. Bueno, entonces subía que habría que modificar en base a todos estos planteos que hace. ¿Va a pedir alguna reunión, solicitud, parlamentarios? ¿Qué pasos hay que dar? Digo, más allá de las declaraciones públicas, que perfecto, sí son entendibles en muchas... Si usted me pregunta, le digo así: cuando se presentó las modificaciones al Código de Proceso Penal, el grupo político en el que yo estoy, y yo lo impulsé, presentó como 20 modificaciones. Por ejemplo, a ver, el rapiñero, no importa que sea primario o tenga antecedentes, se manda un delito como el de ayer,
Prisión preventiva obligatoria. Usted me pide, le puedo relatar 40 modificaciones más. La libertad anticipada. Al rapiñero no se le niega si no tiene antecedentes. ¿Por qué no se le niega en un momento en que estamos en una epidemia delictiva como está el Uruguay? Así le puedo citar 40 normas a modificar, le puedo citar modificar las normas de la policía, de cómo actuar con la violencia legítima, que hoy la policía tiene las manos atadas, porque el artículo 23 de la Ley de Procedimiento Policial dice que el policía solo puede repeler con violencia cuando existe previamente una acción violenta. La policía tiene miedo en este momento, pero no el miedo del cobarde, sino el miedo de que el sistema no lo protege, el sistema judicial no lo protege. Todas esas cosas son 40 normas y obviamente tienen que haber cambios políticos, porque es desde los dos niveles políticos en donde se dirige eso. Las fiscalías no tienen fiscales suficientes, no se previó, hay que crear 5 veces más fiscales que son los que persiguen el delito. Entonces, pone fiscales, le cambia a policía las reglas de juego, severiza las normas, crea cárceles. Obviamente que hay que crear plazas en las cárceles porque nos están en este momento matando. Entonces, y no soñar, por favor, no soñar con frutillitas de que a estos delincuentes que hacen $200.000 en 5 minutos les vamos a ir a hablar y a explicar, mirá querido, ¿qué te parece? No es así, es con sanción y obviamente si hay rehabilitación, quizá por un milagro, quizá mejor también. $200.000 en 5 minutos, señora. Usted ha hecho propuestas, digo, lo acaba de especificar, en el entorno de las 40, según dijo, Sí, ¿no? Sí, se hicieron. ¿Hubo reuniones? ¿Cómo? ¿Hubo reuniones con parlamentarios, con integrantes del Ministerio del Interior, Fiscalía, por ejemplo, para analizar todos estos temas? Novik hizo reuniones a nivel del Ministerio del Interior, el diputado Fachelo presentó las modificaciones que yo establecí, ingresamos una cantidad de otros artículos, por ejemplo, la persecución del abigeato con prisión preventiva, que hoy no se persigue el abigeato en campaña que está destrozando a los productores rurales. Es decir, las reuniones que han habido con otros parlamentarios, en algunos artículos tuvo ciertas adhesiones de la oposición, en otros artículos ni siquiera la oposición se adhirió, por ejemplo, a la propuesta de severizar el tratamiento al abigeato. Entonces uno siente lo de ayer, el símbolo de que frente al Parlamento volaban los tiros, es como que le están explicando a los parlamentarios lo que está viviendo el pueblo uruguayo. Hay que modificar ese código de proceso penal, hay que modificar la estructura policial, hay que modificar la estructura de cárceles, pero para todo eso se necesita una voluntad que en este momento no se observa. Ahora, todo este debate que se genera en los medios de comunicación también, ¿no es una forma de generarle más miedo a la población y también de alentar un poco más a los delincuentes? Para nada. Los delincuentes no necesitan ningún tipo de aliento. El delincuente sabe operar y sabe que en este momento tiene beneficios de todo tipo y color. Alertar a la población o alarmar, la población se alarma de ver los noticieros, que me parece perfecto, no como ha dicho el señor presidente de la República, de que difundir lo que está pasando es una forma de asustar o de amedrentar a la gente. Para nada. ¿Usted quiere saber cuando tiene una enfermedad de qué se trata la enfermedad? ¿O seguimos con los procedimientos del siglo XVIII de no le digas al enfermo la enfermedad que padece? Pues yo quiero que a mí me digan las cosas claras. Se supone que el pueblo quiere que le digan las cosas claras. Yo creo que la gente ya no necesita que le digan las cosas claras. Lo ve todos los días cuando ponen los noticieros y nos erizamos, todos nos erizamos frente al desparpajo de la violencia. Lo que yo le digo concretamente es, esto se puede cambiar. Hay que modificar 40 normas, hay que modificar la acción de la policía, hay que modificar el número de los fiscales, hay que prepararse para atacar al delito, no para, como se decía cuando este nuevo código salió a la luz, nada más que para preservar las garantías de los delincuentes. Pero señor, las preservaremos, sí, a pesar de que estas modificaciones ahora tiran por tierra una cantidad de garantías que sé que no va a dar el tiempo ahora para exponerlo, pero yo considero al delincuente mi enemigo. Los que lo consideran su amigo, como decía un viejo juez hace años, que se lo lleven para su casa. Yo no me lo quiero traer para mi casa, yo lo quiero sancionar, meter los años que sean necesarios en las cárceles, darles dignidad. Hoy las cárceles, algunas están hacinadas, pero la población tiene el derecho a que el Estado la defienda. El Estado en este momento no está existiendo. 2.5, ¿saben España
¿Cuánto se esclarece de los delitos cometidos? El 30% o más. En el Uruguay es el 2.5%. Señora, esto es erizante, esto es desastroso y hay que cambiarlo a la brevedad. Subía, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Siempre a la orden, muchas gracias. Seguimos con ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias, Magdalena. Bueno, ahí estaba la posición del doctor Subía, quien era, como todos saben, fiscal penal, y habló de distintas cosas, pero sobre todo de cambios, dijo, a nivel político, a nivel del sistema judicial, cambios legislativos también, cambios necesarios en la fiscalía. Los fiscales de flagrancia están realmente desbordados, entonces la alternativa entre hacer un juicio público, el juicio que vemos en las películas, como se dice habitualmente, es virtualmente imposible, porque cada juicio, realizar la audiencia pública, le llevaría a ese fiscal un día entero, un juicio. Y cada fiscal debe tener, no sé, cientos de casos para resolver. Entonces, esa posibilidad es prácticamente inaplicable y van por la vía del juicio abreviado, con lo cual el juicio abreviado supone que el acusado o el implicado reconoce el juicio, pero lo hace a cambio de condena. Por lo tanto, aprovechan todos los beneficios que pueden obtener de facilitarle a la Fiscalía, que está por la vía de los hechos impedida de hacer un juicio público, de facilitarle la tarea al fiscal. No es el único tema que vamos a tratar en el programa de hoy, en el rango de justicia y delitos, porque estará el doctor Óscar López Goldaracena, abogado de la familia del hombre asesinado en mayo en el balneario San Luis. Apelarán el fallo del juez que dejó en libertad a los sospechosos por falta de pruebas y acusarán a los fiscales de no solicitar pruebas fundamentales. Con ese tema y con nuestra invitada, la economista Gabriela Mordecki, volvemos en instantes. Vamos a hablar del dólar y nosotros viendo a los otros.